Bueno, vamos primero a empezar a contestar las preguntas que dejamos para la clase pasada. La pregunta 1, a ver a quién podemos preguntar, vamos a ver. Claudia, ¿te acordás? ¿Pudiste hacer las preguntitas? ¿Qué tipo de apoproteínas tenían las HDL? Sí, profe, puse que tenía las A1, lo saqué del cuadro. Sí, tenían las A, ¿qué más? La ApoA. Bueno, yo marqué solamente esa, sí que sí sé que tenía otras más. ¿Qué otra más? A ver, ¿qué compañero quiere colaborar acá? Yo, profe, la ApoA, ApoC y ApoE. Bien, la A, la C y la E. Listo. Eso está en el libro. ¿Qué tipo de apoproteínas tienen las LDL? ¿Yo? No, vamos a elegir otra. Esperen que pongo a quien pregunté primero, porque si no... A ver, Daniel. La ApoB100. Bien. A ver, ¿quién más puede contestar la otra pregunta? Daniel, ¿hiciste las preguntas? No, Oliveto, la que decía qué es el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo y por qué. ¿Cuál es el colesterol bueno y cuál es el malo y por qué? Porque le decimos uno bueno y porque le decimos el otro malo. Bueno, profe, ahí yo no llegué a contestarla toda, digamos, sé que el malo es el LDL y el bueno el HDL. Sí, ahí está, el bueno es el HDL y el malo es el LDL. LDL, sí. Bien, ¿y por qué uno es bueno y otro es malo? Bueno, eso, ¿Alguien que haya contestado eso? Yo puse porque el LDL se acumula en las arterias y bloquea el flujo sanguíneo. Y el HDL es bueno porque regula el almacenamiento del LDL y promueve a la excreción, o sea que lo regresa al hígado. Claro, el LDL es malo porque el LDL se endosita o entra a las células por los receptores de LDL. Y si hay mucho colesterol intracelular, las células no van a expresar esos receptores de LDL, entonces ese LDL va a quedar en circulación. Y si hay mucho LDL en circulación, va a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a hacer que se forme el ateroma, o sea, esa obstrucción en los vasos sanguíneos. Por eso ese es el malo, el LDL. Entonces sería porque sus receptores se regulan de acuerdo al colesterol intracelular de la célula. Y si hay mucho colesterol intracelular, el LDL no puede entrar y queda todo en circulación. Y eso desencadena una respuesta inmune que hace que se obstruya la arteria o la vena y bueno, se forma el ateroma. Y la otra pregunta, ¿qué lipoproteína transporta los lípidos exógenos? Ana, ¿querés contestar ese? Los kilomitrones. Kilomicrones se llaman. ¿Y te acordás ese quién lo sintetizaba? ¿Qué tipo de célula o en dónde? Los enterocitos del intestino. Bien, los enterocitos del intestino.
Los lípidos que consumimos con la dieta son los lípidos exógenos, no los que sintetizamos nosotros, sino los que incorporamos con la dieta. Después de la digestión y la absorción van ahí a los kilomicrones. ¿Y qué vitaminas transportan ahí los kilomicrones? Las vitaminas liposolubles. Bien, ¿y cuáles eran las vitaminas liposolubles? Ay, no lo tengo eso. ¿Quién le quiere ayudar a Ana? La D, la E. La D, sí. ¿Quién más? Yo puse la A, la D, la E y la K. Bien, Sí, esas cada una y cuatro. todas. La A, la D, la E y la K son vitaminas liposolubles que viajan así con los kilomicrones. Bueno, con eso estaríamos entonces con las preguntitas. Entonces voy a arrancar mostrándole lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a empezar con metabolismo de aminoácidos. Estos aminoácidos lo vimos en biología, ¿se acuerdan los aminoácidos? Que tenían un grupo, son constituyentes de las proteínas, todos los aminoácidos. Entonces esos aminoácidos pueden venir de una proteína que cumplió, yo los puedo utilizar para sintetizar una proteína, o se lo puedo usar para el proceso de biosíntesis, lo que sería la traducción. ¿Se acuerdan cuando vimos en biología los ejercicios donde yo tenía el ADN? Ese ADN pasaba a ARN mensajero, eso era la transcripción, y a partir de ese ARN mensajero yo hacía mi proteína, que ese proceso es la traducción. Bueno, entonces esos aminoácidos lo puedo utilizar para la síntesis de esas proteínas que requiere esa célula o nuestro cuerpo, y cuando esa proteína cumple su vida media, voy a hacer un proceso de proteólisis, voy a romper esos enlaces peptídicos y voy a liberar esos aminoácidos. O también, sí. Perdón que la moleste, ahí dice Piero que esté esperando que la acepte, ¿puede ser? A ver, no me llegó. Decirle que trate nuevo. No sé por qué no escucho. Decirle que trate de nuevo y ahí lo acepto. Bueno, le digo. ¿Alguien más que quiere entrar al aula? ¿Alguien más que falte? Porque me parece que... No, profe, es el único que avisó en el grupo. Bueno, entonces seguimos. Hoy tenemos el metabolismo, como le decía a los chicos, que es el metabolismo de aminoácidos. ¿Qué pasa con estos aminoácidos? Estos aminoácidos yo los puedo utilizar para sintetizar una proteína, y esa proteína, una vez que cumple su vida media, la puedo degradar, puedo hacer proteólisis, romper ese enlace peptídico y obtener ese aminoácido. O bien esa proteína, esos aminoácidos los puedo incorporar con las proteínas que ingiero en la dieta, hago en el proceso de digestión rompo también el enlace peptídico, hago la absorción de esos aminoácidos que van a circulación. Bueno, ese aminoácido, ¿se acuerdan que nosotros veíamos que en realidad uno lo usa como un componente estructural de proteínas? Y en algunas ocasiones pueden ser enzimas, proteína de transporte, puede ser como una hormona, y en casos excepcionales yo puedo usar ese aminoácido como una fuente de energía. Entonces voy a catabolizar ese aminoácido, lo voy a degradar. El primer paso para catabolizar ese aminoácido es deshacerme de su grupo amino.
ese grupo amino lo vamos a ver que me lo saco de encima por transaminación o desaminación oxidativa de glutamato y formo amoníaco. Amoníaco que se protona y forma el ion amonio, y este ion amonio es muy tóxico. Entonces el organismo lo que hace es formar urea, porque esto es muy tóxico, y la urea se le excreta en la orina. El resto del esqueleto carbonado lo voy a usar como para oxidarlo. Entonces lo puedo incorporar al ciclo de Krebs y obtengo energía. Esos equivalentes de reducción en NAD y FAD van a ir a la cadena de transporte de electrones y voy a obtener energía. O puedo obtener acetil-CoA, y ese acetil-CoA va a formar cuerpos cetónicos. Estos aminoácidos que me permiten formar, ahí viene otro compañero, a ese sí lo escuché. Traten de estar puntuales, así podemos arrancar y no se corta la clase. Entonces, voy a tener aminoácidos que me van a permitir sintetizar glucosa por gluconeogénesis. Entonces, esos aminoácidos yo los denomino glucogénicos. Y otros aminoácidos que los puedo oxidar, pero no me permiten sintetizar glucosa y sí acetil-CoA, por lo tanto cuerpos cetónicos, a esos los llamo cetogénicos. Hay algunos aminoácidos que son de los dos, son glucogénicos y cetogénicos, hay otros que son solamente glucogénicos y hay otros que son solamente cetogénicos. Entonces, como les decía, ese amoníaco es tóxico, sobre todo para el tejido nervioso, y el cuerpo se lo saca de encima formando lo que es la urea, y eso se da en el hígado, tejido hepático. Para llegar al hígado no llega como ion amonio, como amoníaco, va en forma de glutamina o alanina, así se transporta en sangre. Los tejidos mandan ese amoníaco en forma de alanina o de glutamina, y ahí los toma el hígado y los incorpora en el ciclo de la urea. Entonces, en estas vías catabólicas, como les dije yo, el primer paso de ese aminoácido es sacarle ese grupo amino. Ese grupo amino se lo saco por reacciones de transaminaciones, donde se transfieren los grupos aminos. De un aminoácido le da un grupo amino a otro que es un alfa-cetoácido. Otra enzima clave es la glutaminasa, que en este caso, a partir de glutamina, yo formo amoníaco y glutamato. Otra enzima que participa acá es la glutamato deshidrogenasa, que esta forma amoníaco y alfa-cetoglutarato por desaminación oxidativa a partir del glutamato. Y otra enzima es la glutamina sintetasa, que incorpora amoníaco y forma glutamina. Ese grupo amino se lo agrega al glutamato y forma glutamina. Entonces, este amoníaco que veíamos acá, que dijimos que es malo y es tóxico, el organismo se lo saca de encima o formando urea, u otro camino es formando glutamina. Bueno, y vamos a ver después en el ciclo de la urea todas las enzimas que participan. Entonces, veamos primero las transaminaciones. Como les dije, para una transaminación es transferencia de este grupo amino. Si se acuerdan, cuando vimos aminoácidos teníamos un carbono alfa, que tenía el grupo carboxilo, la cadena lateral que va cambiando según el tipo de aminoácido, el grupo amino y el hidrógeno. Todos tienen el carboxilo, el grupo amino, el hidrógeno, y esto cambia según ese R, esa cadena lateral, cambia según el tipo de aminoácido.
Y después necesito un alfa-cetoácido. ¿Se acuerdan cuando vimos beta-oxidación? Decíamos que el que tiene el carboxilo es el grupo funcional principal y el que está unido a ese grupo carboxilo es el carbono alfa. Bueno, acá también, este es el carbono alfa y cuando yo le saco este grupo amino, esto se transforma en un alfa-cetoácido. Entonces, alguien tiene que donar el grupo amino, que va a ser un aminoácido, y otro, que es un alfa-cetoácido, tiene que aceptar ese grupo amino. Entonces, este que perdió el grupo amino se transforma en un alfa-cetoácido. Y este que recibió ese grupo amino se transforma en el glutamato en este caso. El alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido, se va a transformar en su aminoácido, que es el glutamato. Esas serían reacciones de transaminación. Entonces, siempre necesito como sustratos un aminoácido y un alfa-cetoácido. Y los productos son su alfa-cetoácido respectivo y su aminoácido respectivo. Casi todos los alfa-cetoácidos que reciben, hay tres, el alfa-cetoglutarato, el piruvato y el glutamato y el oxalocetato, perdón, son los que reciben, los tres alfa-cetoácidos que reciben de la mayoría de los aminoácidos. Otra reacción es la catalizada por la glutamato deshidrogenasa, como en este caso, y hay una desaminación oxidativa. Fíjense en el glutamato, que es un aminoácido, se saca ese grupo amino, formando amoníaco, que es malo, y también, como es oxidativa, alguien se tiene que reducir. La coenzima que se reduce es NAD, en este caso. Entonces, fíjense, no importa el aminoácido que sea, para usarlo como fuente de energía, como ven, al aminoácido, lo primero es que tengo que sacarle el grupo amino. Se lo puedo sacar por transaminaciones y después el glutamato de esos grupaminos que recibió diferentes aminoácidos, el glutamato se lo saca de encima por la desaminación oxidativa y ahí forma amoníaco. Este amoníaco dijimos que es malo y tengo dos caminos, o hago ciclo de la urea o formo glutamina. Entonces acá veamos la transaminación, bien como es para que lo vean, como les dije, un aminoácido, este es el carbono alfa, este es el alfa-ceto, fíjense que tiene una función ceto, una función cetona, y este que cede el grupo amino ahora es un alfa-cetoácido, y este alfa-cetoácido que recibió ese grupo amino ahora es un aminoácido. Entonces, esto no solamente es una reacción de transaminación para catabolizar este aminoácido, sino también al revés lo puedo ver como la última reacción para sintetizar un aminoácido. Acá participa una coenzima, que es la piridioxalfosfato, que deriva de la vitamina B6, y fíjense que este grupo prostético, esta vitamina, se une a esa aminotransferasa y recibe transitoriamente ese grupo amino. Veámoslo cómo es. Entonces, la enzima con el piridoxalfosfato, fíjense, se asocia primero al aminoácido. Le saca su grupo amino y lo tiene ella, la coenzima. Lo tiene, se va al alfa-cetoácido. Ahí esto es una base de Schiff, este grupo amino con doble enlace con el carbono. Bueno, se va el alfa-cetoácido, ahí viene el otro alfa-cetoácido, que en este caso es el alfa-cetoglutarato, se asocia de nuevo con la coenzima y ahí se libera el aminoácido que es glutamato. Y la coenzima queda de nuevo lista para otra reacción de transaminación. Es así, primero viene uno, sale el primero, después viene el otro y sale finalmente el aminoácido. Entonces, tenemos
tenemos dos transaminasas que se llaman GOT o GPT, la alanina, la glutamato piruvato transaminasa, esas son las siglas, el glutamato pirúvico transaminasa, y la glutamato oxalaceto transaminasa, que están presentes en el hígado y en el corazón, y me indican cuando aumenta la concentración de estas transaminasas en circulación, me indican que hay un daño o hepático o cardíaco. De acuerdo a su concentración, está la GOT y la GPT, entonces en un análisis de sangre a mí me sirve para indicar si hay una anomalía en esos dos tejidos. Entonces, fíjense, como yo les dije, este amoníaco que dijimos era malo. Yo en la desaminación oxidativa, acá, en la desaminación oxidativa del glutamato, les dije que forma amoníaco. Que ese amoníaco es malo, que una forma de sacármelo de encima era formar urea, que es en el ciclo de urea, que es lo que vamos a ver, y otra forma es la formación de glutamina. Eso lo realiza una enzima que se llama glutamina sintetasa. Entonces, el glutamato pasa a glutamina porque incorpora este grupamino. Este grupamino lo incorpora y forma la glutamina a partir del glutamato y el amoníaco. La regulación esta no la vamos a ver. Y después el hígado va a tomar esta glutamina y por la glutaminasa le va a sacar el grupo amino, le va a formar amoníaco que lo va a incorporar en el ciclo de urea. Hay otras reacciones también donde hay desaminación, pero estos son menos frecuentes. La desaminación por la serina deshidratasa o treonina deshidratasa, o por aminos oxidasas que forman peróxido, que requieren oxígeno. Pero en el catabolismo, como les dije, primero hago reacciones de transaminación, después en última instancia el que recibe ese grupo amino es el alfa-cetoglutarato y se transforma en glutamato, y ese glutamato forma el amoníaco hay una desaminación oxidativa por la glutamato deshidrogenasa, y ese amoníaco tiene dos caminos: o formar glutamina o el ciclo de la urea. Entonces veamos esto, por ejemplo, como les dije, en tejido muscular o en la mayoría de los tejidos, ese aminoácido sufre transaminación, se transforma en un alfa-cetoácido. Otro alfa-cetoácido, en este caso el alfa-cetoglutarato, se transforma en glutamato. Por la glutamina sintetasa formo glutamina, que incorpora ese amoníaco, y esa glutamina va a circulación. Ahí lo toma el hígado. Esa glutamina, por la glutaminasa, va a romper ese enlace y va a liberar amoníaco. Ese amoníaco se va a incorporar en el ciclo de la urea. Se lo va a mandar a circulación y el riñón después lo va a excretar en la orina. Por ejemplo, acá en el músculo, como les dije, en condiciones cuando, qué sé yo, de inanición o si no hay reservas de lípidos,
se recurre a la proteólisis de las proteínas musculares. Se obtienen los aminoácidos, esos aminoácidos se transaminan y se forman sus alfa-cetoácidos, transaminan particularmente con el alfa-cetoglutarato y forman el glutamato, y el glutamato transamina con el piruvato, que era el producto final de la glucólisis aeróbica, y forma su aminoácido respectivo, que es la alanina. Esta alanina va a circulación y lo toma el hígado, hace una transaminación y obtiene el piruvato, y ese piruvato lo puede incorporar a la gluconeogénesis para formar glucosa y mandar a circulación y que lo tome el músculo y otros tejidos. Es lo que llamamos el ciclo de glucosa-alanina, donde el músculo libera alanina, lo toma el hígado, hace gluconeo y de nuevo le manda glucosa. Entonces fíjense que al hígado le llegan esos grupos aminos, no le llegan como amoníaco, le llegan como alanina, en este caso, o también como glutamina, que ahí por la glutaminasa forma amoníaco y glutamato, y ese amoníaco, bueno, puede ir al ciclo de la urea o de nuevo formar glutamina por la glutamina sintetasa. Como les dije, estas glutámico la GOT y la GPT, estas transaminasas que catalizan estas reacciones, son marcadores de daño hepático, que hay una infección viral por un virus que ataca el hígado, hepatitis A, hepatitis B, que hay una necrosis hepática o alguna patología en el hígado, o que hay un daño en el músculo, por ejemplo. Esta GPT, fíjense, es más específica de daño hepático. Y esto es lo que le decía el ciclo de glucosa-alanina. Lo que veníamos recién, la proteólisis de esos aminoácidos, el catabolismo de esos aminoácidos por transaminación, formando finalmente alanina, que la alanina, fíjense que el músculo no puede mandar piruvato a circulación, pero sí manda alanina, y esa alanina lo toma el hígado y ahí hace gluconeo y forma glucosa y de nuevo lo manda a circulación para que lo tome, en este caso, el músculo. Ese es el ciclo de glucosa-alanina. Bueno, como les dije, ese amonio o ese amoníaco es excretado, la mayoría, el 85%, como urea. Un poco como creatinina, ese grupo amino, y otro poco como ácido úrico. Es perjudicial porque causa defectos en la visión borrosa, pérdida de conciencia, letargia, lesiones cerebrales, coma. Y como les dije, bueno, se pueden desarrollar por cirrosis alcohólica. Y ahora vamos a ver otro ciclo que se llama el ciclo de la urea. Entonces, como les dije, un caminito para sacarme de encima este amoníaco era o formar glutamina o formar urea. Entonces, en el ciclo de la urea, primero el bicarbonato, ustedes lo van a ver, bicarbonato, dióxido de carbono, con 2 moles de ATP y por la carbamilfosfato sintetasa forma carbamilfosfato. Entonces, este amoníaco, que es malo, que es tóxico, se incorpora acá. Y este amoníaco viene, ¿de dónde venía? O en general, ¿de qué molécula viene? ¿De qué biomolécula viene? ¿De quién estamos viendo que vienen
¿Y los aminoácidos? De los aminoácidos. Este amoníaco viene de los aminoácidos, ya sea por desaminación o desaminación oxidativa del glutamato, primero por transaminación y en última instancia por la desaminación oxidativa de cualquier aminoácido, tengo este grupo amino, este amoníaco. Y se incorpora acá, al carbamilfosfato. Ese es el primer paso del ciclo de la urea. Esto se da específicamente solo en el hígado y particularmente en la mitocondria. Esto es la matriz mitocondrial de ese hepatocito que forma este carbamilfosfato. Este carbamilfosfato se combina después con la ornitina y por la ornitina transcarbamilasa forma la citrulina. Fíjense, acá está señalado con color que este carbamilo viene de acá del carbamilfosfato. Y tengo la citrulina. Esa citrulina ahora tiene que sale del citosol. El resto de las reacciones ocurren en el citosol. Entonces las primeras, la formación de carbamilfosfato y la formación de citrulina, ocurren en la matriz mitocondrial. La otra etapa, que donde la citrulina se combina con el aspartato y forma el arginosuccinato, catalizado por la arginosuccinato sintetasa, ya ocurre en el citosol. Ahí también requiero otra molécula de ATP, dos enlaces de alta energía, porque ese ATP pasa a MP, y formo el arginosuccinato. Fíjense que acá el aspartato esto es un aminoácido. Como les dije, tienen el carbono alfa, el carboxilo, el amino, su hidrógeno y su cadena lateral. Y acá este arginosuccinato ya tiene, fíjense, acá de esto va a ir la urea después. Ese arginosuccinato después se va a romper, puede romper ese enlace y eso lo va a catalizar la arginosuccinato liasa, que me va a romper y por un lado, fíjense, me va a liberar fumarato. Este fumarato lo vimos, ¿se acuerdan en qué vía lo vimos? En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs. Este fumarato es intermediario del ciclo de Krebs. Y me forma un aminoácido que es arginina. Ahí va a actuar otra enzima que me va a romper esta arginina. Esta enzima se llama arginasa. Y me va a formar, me va a regenerar, por eso es un ciclo. ¿Se acuerdan que en el ciclo de Krebs yo regeneraba el oxaloacetato? En este caso el ciclo de urea es un ciclo porque yo regenero la ornitina que entró acá en la primera reacción. Estoy regenerando, por eso es un ciclo. Regenero este intermediario, que es la ornitina, y formo la urea, que es el producto que me permite sacarme de encima ese amoníaco que era malo. Entonces fíjense, en esta urea tengo dos grupos aminos. Uno, ¿de quién viene? ¿De quién viene? Fíjense en rojo. ¿De quién viene en rojo y en verde? ¿De quién viene ese grupo amino? ¿Lo ven? ¿Qué dice ahí? ¿El aminoácido aspartato? Del aminoácido aspartato. Entonces, un grupo amino va a ser del aspartato y el otro, el que pusimos al principio, ese amoníaco que dijimos que era malo, que venía de cualquier, ¿de dónde venía? ¿De cualquier aminoácido? De cualquier aminoácido. Bien, entonces, uno es de cualquier aminoácido que se oxidó, que se catabolizó, y otro es del aspartato. Y esto ya sale a circulación, ahí lo toma el riñón y ahí sale con la orina. Entonces ahí estoy sacando este producto que es urea, que es el producto final del catabolismo de esos aminoácidos. Fíjense que yo, por ejemplo, tenía un aminoácido, lo transaminé, le saqué el grupo amino, con la glutamato deshidrogenasa, formé amoníaco y alfa-cetoglutarato, y ese amoníaco
o formo glutamina o hago ciclo de la urea. Entonces acá viene ese amoníaco. En el ciclo de la urea hace toda esta serie de reacciones y forma esta urea. Entonces ahí estaría, fíjense en este producto final. Entonces, ¿hay dudas? Vamos a hacer las preguntas de parcial. Primero veamos si hay alguna duda. Entonces, cuando yo tengo una proteína y la rompo ese enlace peptídico y obtengo ese aminoácido, ¿cómo se llama esa reacción o ese proceso? Proteólisis. Proteólisis, bien. Y las enzimas que catalizan esa ruptura de ese enlace peptídico, ¿cómo se llaman? Proteasas, peptidasas, endopeptidasas, carboxipeptidasas. Lo que hacen es romper ese enlace peptídico. Bien. Entonces hay proteólisis, fíjense, hay ruptura del enlace peptídico tanto de esas proteínas que ya cumplieron su vida media o que las rompo porque las estoy incorporando en la dieta. No puedo absorber esos kilodalton tan grandes, no pueden atravesar la membrana celular. La célula los absorbe como aminoácidos, no ingresan como proteínas, ingresan como aminoácidos al enterocito. Entonces, para que se dé el catabolismo, anoten las preguntas para el parcial. Para que se dé el catabolismo de un aminoácido, ¿qué vía metabólica voy a hacer de las que vimos hoy? ¿Cuál es el primero? ¿Qué serie de reacciones se van a dar o cómo se llaman genéricamente esas reacciones? ¿Cómo le saco ese aminoácido del grupo amino? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo sería la pregunta entonces? La pregunta es, ¿qué reacciones se dan o qué vías metabólicas se dan para el catabolismo de un aminoácido? ¿Alguien sabe cuál es? O bueno, las dejamos para que las contesten la semana que viene. Entonces, las preguntas son, ¿qué serie de o vías metabólicas o reacciones en general se dan para el catabolismo de un aminoácido? Una sería el ciclo de la urea y la otra, ¿qué sería la transaminación o cuál? Sí, primero la transaminación y después la desaminación oxidativa del glutamato, antes de la ciclo de la urea. Primero transaminación, después desaminación oxidada del glutamato y por último ciclo de la urea. ¿Esas tres solamente? Sí, esas tres en general, transaminación, desaminación oxidativa y ciclo de la urea. Otra pregunta, ¿qué vías metabólicas o qué reacciones se dan para no tener o sacarse de encima ese amoníaco que es tóxico? ¿Cómo hace el cuerpo para que ese amoníaco no circule como amoníaco?
¿A dónde se lo incorpora? ¿En qué vía? ¿En la formación de qué? Cuando estoy haciendo catabolismo, ¿cuál sería un camino? El ciclo de la urea. Ese es uno. Y el otro, fíjense que yo tengo que incorporar ese amoníaco, que es malo, y otra forma, ¿cómo es? ¿Formando qué? El glutamina. Glutamina. Entonces, el cuerpo tiene dos alternativas en el catabolismo de los aminoácidos de sacarse de encima ese amoníaco, que es malo. O formar urea, que solo lo puede hacer el hígado, y en el caso de los otros tejidos que no pueden hacer el ciclo de la urea, forman glutamina. Y otra pregunta, ¿cómo toma el hígado esos grupoamino o amonio? ¿Cómo le llegan? ¿En forma de qué? Esa es otra pregunta parcial. Y ahora vamos al ciclo de la urea. Con respecto al ciclo de la urea, como siempre, ¿de qué parto y a qué llego? ¿De qué parto en el ciclo de la urea? De un aminoácido. No, antes. De amoníaco. Sí, parto de amoníaco, fíjense en acá, parto de amoníaco y de dióxido de carbono, bicarbonato, ¿y a qué llego? ¿Cuál es el producto final? Y luego a urea. La urea. Acá están, fíjense. Lo pueden encontrar como ion bicarbonato, dióxido de carbono, es el que proporciona el carbono de esta urea, y el amoníaco. Y el producto final es urea. ¿Y por qué es un ciclo? ¿Por qué digo que el ciclo de la urea es un ciclo? ¿Qué se regenera en este ciclo? ¿Qué estoy regenerando acá? Fíjense, la arginasa por la acción de la arginasa se rompe el arginosuccinato que forma arginina, y esa arginina se vuelve a romper por la arginasa que forma urea. ¿Y qué regenera? Que después esta ornitina se combina con el carbamil fosfato y forma la citrulina. ¿Pero qué estoy regenerando acá? ¿Se acuerdan qué regeneró en el ciclo de Krebs? Por algo son ciclos. Estoy regenerando algo, algún intermediario.
Bueno, esas son preguntas de parcial en los dos. En el caso del ciclo de Krebs y en el caso del ciclo de la urea, van a buscar qué intermediario se regenera, tanto en el ciclo de la urea como en el ciclo de Krebs. Otra pregunta con respecto al ciclo de la urea es ¿en qué tejido se realiza? ¿Y en qué parte de la célula? Acá tenemos una parte mitocondrial y otra parte citosólica. Bueno, en este caso de esta enzima, la carbamilfosfato sintetasa, hay dos isocimas. En este caso la carbamilfosfato sintetasa 1 sintetiza carbamilfosfato y en el caso de la carbamilfosfato sintetasa 2 participa en la síntesis de purinas, la síntesis de ácidos nucleicos de las purinas. Y aparte tiene distinta localización. La única que tiene las dos simultáneamente es la del hígado. Todo el resto de las células, ¿cuál van a tener? ¿La 1 o la 2? Si el ciclo de la urea solo lo puede hacer el hígado, esta carbamilfosfato sintetasa 1 y 2, la 2 dijimos que participa en la síntesis de ácidos nucleicos. La 1 es del ciclo de la urea. La 1 o la 2 va a estar en el resto de los tejidos. ¿Quiénes van a tener la 1 y la 2 simultáneamente y quiénes van a tener solo la carbamilfosfato sintetasa 2? Después vamos a ver más adelante que, como les dije, el catabolismo de los aminoácidos, la función de los aminoácidos no es como fuente de energía. Uno recurre a esos aminoácidos en casos de que no hay provisión de glúcidos, o por ejemplo en la diabetes, donde la glucosa está en circulación y no puede entrar, entonces hay que recurrir a esos aminoácidos para obtener ATP mediante el ciclo de Krebs. Es por eso que después vamos a ver en diabetes que se forman los cuerpos cetónicos, porque no ingresa la glucosa a la célula. Entonces, bueno, se recurre a los lípidos, se recurre a los aminoácidos, porque no se puede utilizar esa glucosa. Hay otra pregunta que van a anotar para la clase que viene, es, bueno, entonces a ver, vamos a repetir las preguntas. La pregunta 1 era, ¿cuáles son las reacciones del catabolismo de los aminoácidos? La otra pregunta era, ¿qué reacciones o vías metabólicas le permiten al cuerpo sacarse el amoníaco? Es tóxico. La otra pregunta era el ciclo de la urea, sustratos iniciales y productos finales.
otra pregunta era, ¿por qué el ciclo de la urea es un ciclo? ¿Qué intermediario, qué metabolito intermediario se regenera? La otra que les dije era ¿En qué tejido se realiza y en qué célula el ciclo de la urea? tejidos y en qué células se realiza el ciclo de la urea. Otra era en qué localización subcelular se da el ciclo de la urea. Y otra en forma de qué compuestos circulan los iones amino. Para que el hígado los metabolice. Esas creo que son todas. Bueno, y les pregunté también porque eso es lo que les quería preguntar, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? Eso averigüen para la clase que viene, cuáles son los aminoácidos esenciales y por qué se les denomina esenciales. ¿Vieron que tenemos ácidos grasos esenciales también? ¿Qué será eso de esencial? ¿A qué les suena? Que el cuerpo lo necesita para que siga su metabolismo, ¿puede ser? Bien, para estar sano uno los necesita. ¿Y los necesita, será que lo podemos hacer? No, son esenciales porque no se puede, el cuerpo no lo genera. Bien, Claro, hay que introducirlos, dirían. hay que incorporarlos con la dieta. Bien, no los podemos biosintetizar. Hay aminoácidos que sí podemos sintetizar y otros que no los podemos sintetizar. Los que no podemos sintetizar son esenciales y son 8. Ahí eso lo van a averiguar ustedes la clase que viene, cuáles son. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales y por qué les decimos que son esenciales? De la misma forma hay ácidos grasos también que los denominamos esenciales porque no los podemos sintetizar. Así que bueno, eso averigüen para la clase que viene. Bueno, con esto vemos una parte de esto de metabolismo de aminoácidos. Seguimos la clase que viene con esta unidad 7. Entonces nos van a quedar terminar con la unidad 7, después vamos a ver en la última unidad que es la unidad 8, que vamos a ver en 2 clases también, donde vamos a integrar todas estas vías que vimos, los intermediarios sobre todo que nos conectan con las diferentes vías, y un poco de regulación y con eso terminamos. Profe, una pregunta. El jueves 10, ¿podríamos hacer una clase de repaso, que es una semana antes del parcial? Sí. Bien. Sí. Podremos hacer una clase de repaso. Y sobre todo, bueno, vayan teniendo en cuenta todas estas preguntitas que yo siempre les voy diciendo.
si es una vía anabólica, si es catabólica, de qué parto y a qué llego. A mí no me interesa tanto que se sepan todos los intermediarios y todas las enzimas, pero sí de qué parto, a qué llego, cuándo lo hago. En este caso, fíjense, yo formo mucha urea o estoy haciendo el catabolismo, estoy haciendo transaminación y desaminación oxidativa de esos aminoácidos porque me es insuficiente los glúcidos que tengo, entonces tengo que recurrir como fuente de energía a esos aminoácidos. Eso lo voy a hacer, después lo vamos a ver más adelante, que lo hago cuando tengo, qué sé yo, inanición, en un ayuno prolongado, uno cuando ya se pasa más de 4, 6, qué sé yo, todo un día sin comer, uno ya se gastó su glucógeno, entonces recurre a los lípidos y recurre a los aminoácidos, porque ya no hay carbohidratos, entonces tengo que recurrir a lo que me queda. Lo que me queda es lípidos y aminoácidos. Entonces ahí voy a hacer beta-oxidación y voy a hacer transaminación y desaminación oxidativa y voy a formar mucha urea. Si uno mediría, por ejemplo, en un diabético, forma más urea que una persona bien, con una nutrición normal y que no tiene nada mal. Bueno, eso lo vamos a ver como integración en la última unidad. Pero es así, como yo les digo que quiero que piensen en general de qué parto a qué llego y si es anabólica, y si es catabólica y cuándo estoy haciendo esa vía metabólica. Si lo estoy haciendo porque recién comí, haría un catabolismo de aminoácidos si soy una persona bien nutrida o después de que comí, en un periodo postprandial como le dicen. ¿O a qué destinaría esos aminoácidos que incorporé con la dieta? Fíjense ahí en el gráfico. Acá, si yo comí, recién comí, y me entraron ahí muchos aminoácidos, y tengo una dieta balanceada y normal, me ingresa tantos glúcidos como lípidos como proteínas. ¿A qué voy a destinar estos aminoácidos? ¿A catabolizarlos o a otra? ¿A qué lo destinarían ustedes? ¿A la formación de proteínas? A la formación de proteínas. Otra cosa que no les dije es que nosotros vimos que en lípidos y en glúcidos uno hace una reserva para cuando no hay. Uno, en el caso de la glucosa, hace su reserva como glucógeno. En el caso de los lípidos, hace su reserva de lípidos en forma de triacilgliceroles, para cuando no tengo. En este caso, uno no hace una reserva de aminoácidos. Es como un balance entre lo que entra y lo que sale. Si me entra mucho, bueno, también me va a salir mucho. Si me entra poco, va a salir... No es que tengo una reserva, no hay una reserva de aminoácidos. Hay como un pool de aminoácidos. Un balance nitrogenado se llama, que puede ser positivo o negativo. Positivo sería cuando hay crecimiento, cuando necesito mayor ingreso, cuando estoy en crecimiento, en lactancia, en embarazo, que necesito que me entre más. Y es negativo cuando, como les dije, una desnutrición, donde no me entra poco, entonces es un balance de nitrogenado negativo. Bueno chicos, eso fue todo. Nos vemos la clase que viene.